Bueno, la actividad de hoy corresponde a observar por lo menos unos ejercicios de lo que es la parte de almacenamiento en los pozos durante una prueba de presión o que también esa información se puede utilizar para estimar la duración de una prueba de presión y de la parte de interferencia. Vamos a ver primero con dos ejercicios sobre almacenamiento, uno de cada tipo de mecanismo. Acuérdense que los mecanismos de almacenamiento son por expansión de fluidos o por cambio de nivel de líquido en el pozo, específicamente en el anular de los pozos. Ok, aquí tienen, buenas tardes para los que acaban de entrar. Ok, este es un ejercicio, se tiene un pozo seleccionado para una prueba de presión, el cual está completado con un revestidor de 7 pulgadas hasta una profundidad X dentro de un hoyo de 8,5 pulgadas, con una tubería de producción de 3,5 pulgadas, de diámetro interno 3,125 pulgadas. La formación presenta una permeabilidad, no veo aquí la pantalla que no está. Que no me corre. La permeabilidad es 75 milidarcy, el espesor de 85 pies, la viscosidad de 1,2 centipoise, la densidad del fluido en el pozo es de 55 libras por pie cúbico, la compresibilidad de los fluidos en el pozo es de 3 por 10 a la menos 4, el EPC a la menos 1, o 1 sobre el EPC como está escrito ahí. La compresibilidad total de la formación es de 6 por 10 a la menos 6, el EPC a la menos 1, y la porosidad es 23%. El pozo presenta una empacadura a 7.950 pies. Identificar el tipo de efecto de Yene, el coeficiente de Yene y el tiempo para observar el inicio de flujo radial. ¿Okay? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, la primera parte dice identificar qué tipo de efecto de Yene presenta el pozo. De acuerdo a esos datos, ¿qué estiman ustedes que es el efecto de Yene que debería presentar este pozo durante una prueba de presión? ¿Sería expansión de los fluidos o cambio de nivel? ¿Ah? ¿Nadie sabe? Bueno, vamos a la siguiente página, pues, a ver qué nos dice allí. A la siguiente página. Si se decide avanzar. Okay. Entonces, en este caso, el pozo presenta una empacadura que está cerrando el anular. Por lo tanto, no puede haber movimiento de fluidos a través del anular, que es lo que ocurre cuando un cambio de nivel o de cambio de acumulación de fluidos. Entonces, el mecanismo de Yene está asociado a expansión de fluidos.
Cuando tenemos este caso, realmente los fluidos se van a acumular dentro de la tubería y bueno, ahí dice anular. En la tubería y ahí dice anular, pero es realmente dentro del revestidor. Eso fue un error. ¿Ok? Yo no he revisado ese teléfono hoy, pásamelo. Por favor, entonces si quieren, pónganlo en silencio. Pues, yo creo que es Lena. No sé por qué. Debe estar trabajando. ¿Ok? Hay que determinar el volumen de fluido en la tubería y ahí dice anular, pero no es anular, es en el revestidor que está por debajo de la tubería entre la zona productora y la punta de la tubería. ¿Okay? La longitud de la tubería es de 7.950 pies. El radio interno de la tubería, lo vamos a reflejar como RIT. El radio interno del revestidor como RIR. Entonces, vamos a calcular cuánto volumen se ha acumulado dentro de las tuberías. La longitud del revestidor, ¿cuánto va a ser? La profundidad final del revestidor es 8.650 pies y la punta de la tubería y la empacadura están a 7.950. Por lo tanto, de revestidor solamente tenemos 700 pies, pero tenemos 7.950 pies de tubería, que es de la empacadura hasta superficie. Entonces, el volumen en la tubería viene dado por pi por el radio interno de la tubería elevado al cuadrado y multiplicado por la longitud de la tubería. Entre 144. ¿Qué estoy haciendo? Llevando el radio que lo voy a trabajar en pulgadas, lo voy a llevar a pies. ¿Okay? La longitud de la tubería está en pies. Entonces el resultado de eso son 423,4 pies cúbicos. Una recomendación. Cuando se trabaja con valores mucho mayores a 100 como resultado, por lo general un decimal o hasta 2 o 3 puede ser suficiente. No 5, ni 6, ni 7 decimales. Aprendan a redondear. ¿Okay? En realidad, la capacidad de que no podamos tener una desviación grande en los números es bastante alta. Que tengamos una desviación es bastante alta. Así que por muchos decimales que trabajemos no nos va a mejorar el cálculo. Entonces, por lo general, se trabajan los cálculos, los resultados, siempre con 1, 2 decimales. Cuando mucho, ¿eh? Van a haber unos casos en que por lo menos en números pequeños estoy trabajando con 3, que sería lo ideal, y hasta 4. Ok, entonces digamos el volumen de la tubería es 423,4 pies cúbicos. El volumen del revestidor, ya llamamos que la longitud era 700 pies. El pi por el radio interno del revestidor elevado al cuadrado. Está en pulgadas. Si podemos regresar un momentico aquí. Ustedes deberían saber cómo calcular un radio, ¿no? Simplemente con el diámetro interno de la tubería dividido entre 2, pueden tener el radio. Aquí no tengo los valores, pero ahora hay que determinar, entonces el volumen en el espacio del revestidor son 52,5 pies cúbicos. En total, tengo una capacidad de almacenaje dentro de las tuberías de 475,9 pies cúbicos. Ahora, hay que determinar el coeficiente de almacenamiento. Cuando hablamos de expansión de fluidos, el coeficiente de almacenamiento C es igual al volumen que ocupa el fluido en el pozo multiplicado por la compresibilidad de ese fluido. La compresibilidad de los fluidos de los datos es 3 por 10 a la menos 4, que le pesa a la menos 1. Entonces, el C viene dado por 2 por 10 a la menos 4, multiplicado por 465,9 pies cúbicos. Eso me daría un C de 0,143 pies cúbicos por cada LPC, que me cambia la presión.
Una vez determinado C, y como no se indica la existencia de daño, se puede determinar el tiempo para alcanzar, me faltó una C allí, el final del periodo de transición con la ecuación. Acuérdense que cuando hablamos de la parte Jenny, hay dos tiempos que se pueden calcular. El tiempo al cual termina el efecto de almacenamiento dentro de lo que es el pozo y el tiempo que termina el periodo de transición. ¿Qué es el periodo de transición? Es un periodo donde el efecto de almacenamiento se confunde o se mezcla con el efecto de formación. Pero a mí me interesa, por lo menos para hacer mi estimado de la prueba de presión, saber cuándo ese periodo de transición en el que tengo esos dos elementos mezclados pasa. Porque a mí lo que me interesa es ver nada más la respuesta del yacimiento. Entonces, aplicando esa ecuación que está ahí, el tiempo es igual a la constante 603 multiplicado por C, que ya lo calculamos allá, dividido entre K, dividido, que está multiplicado por H, y ese factor está dividido entre la viscosidad. ¿Okay? El resultante de eso se multiplica por 60, por el factor ese que está entre paréntesis, 60 más 3,5, multiplicado por el daño, que ya dijimos que era 0, por lo tanto el 3,5 por S se hace 0, solamente me va a quedar ahí el 60. Que lo podemos ver en la ecuación. Ahí tengo 603 por 0,143, 75 por 85 y dividido entre 1,2 que es la viscosidad. Y eso multiplicado por 60 más 3,5 multiplicado por 0. O sea que ese segundo término, ese que está encerrado en paréntesis, se hace 0. El tiempo me da 0,98 horas. Es decir, que el flujo radial, ya sin efecto de interferencia, se podría empezar a ver a 0,98 horas después de haberse iniciado la prueba de presión. ¿Para qué me sirve este valor? Normalmente, como lo que me interesa evaluar en una prueba de presión es precisamente el periodo transiente y los periodos posteriores a esto, ya con esto yo puedo tener una idea aproximada de cuánto tiempo necesitaría la prueba. Por lo menos el mínimo sería 0,98 para ver el fluido transiente. Pero para ver mucho más allá de ese comienzo, yo necesitaría multiplicar eso, posiblemente pueden ser por 6, 8 veces eso, y eso me daría el tiempo que por lo menos debería durar la prueba. Vamos a suponer que sea 10 veces. Quiere decir que yo tendría que esperar 9,8 horas de iniciada la prueba para cortarla, para terminar con la prueba. ¿Sí? Entonces, esto responde a lo que estaban pidiendo, cuánto tiempo se necesita para superar el periodo de transición y comenzar a ver el inicio del flujo radial. Otra vez. Okay. Aquí está otro ejercicio, también de almacenamiento lleno. De interferencia solamente tengo uno, ya. El desarrollo es mucho más largo que esto. Estos son ejercicios cortos, pues básicamente el efecto de almacenamiento yo lo puedo utilizar para evaluar el periodo de información que tengo a través de curvas tipo, determinando el coeficiente de almacenamiento dimensional. ¿Okay? Y también puedo estimar la duración de una prueba build-up o una prueba drawdown simplemente conociendo cuánto es el tiempo que necesito para superar el efecto de transición. Entonces son las dos cosas que yo puedo hacer con el efecto de daño. Entonces, en este caso lo estamos utilizando como una forma de predicción para conocer a cuánto tiempo yo tendría que extender mi prueba de presión. ¿Qué es lo que sucede? Yo necesito
o me fijo un interés en la prueba. Necesito ver por lo menos presencia de fallas o por lo menos 10 horas de flujo radial. Si yo quiero ver 10 horas de flujo radial, después de pasar los 98 minutos, 0,98 horas, casi una hora, de superar el periodo de transición, le daría a la prueba 10 horas más. Y voy a poder ver 10 horas en las cuales la información que va a provenir precisamente de la zona de yacimiento, sin efecto en el pozo. Simplemente pura respuesta de yacimiento. Ok. Este es el otro caso de efecto de almacenamiento por higiene. Se tiene un pozo produciendo por bombeo. El mismo tiene una profundidad de 1800 pies. Está completado con una tubería de producción de 2,7 octavos pulgadas dentro de un revestidor de 9,5 octavos y de 9,255 pulgadas. El pozo no tiene empacadura, está lleno de petróleo de densidad 56 libras sobre pie cúbico, donde la formación productora presenta una permeabilidad de 120 milidarcy, un espesor de 160 pies, una porosidad de 19%, diámetro del hoyo de 12,5 pulgadas, viscosidad del petróleo de 2,5 centipoise, compresibilidad total de 5 por 10 a la menos 6, LPC a la menos 1, elevación de la mesa rotaria 120 pies, elevación del flanche de la tubería de producción 90 pies. ¿En cuánto tiempo podrá observarse el inicio de flujo radial durante una prueba de presión? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué tipo de mecanismo presenta este pozo que estamos, mecanismo de llene? ¿Qué tipo de mecanismo de llene? Ojo, no es un mecanismo de producción. Estemos claros. ¿Okay? Mecanismo de llene, o sea, la forma como ocurre el llene. ¿Es expansión de fluido o cambio de nivel? Nadie. Vale. Ok, empezamos. Observando los datos de la prueba, se puede decir que el pozo produce por bombeo, no presenta empacadura, por lo cual el efecto de llene está asociado a cambio de nivel de fluido. Aparte de eso, la densidad de los fluidos es bastante alta, o sea que no es mayormente líquido. Si fuera gas, pudiera ser expansión de fluido. Pero es como es petróleo, básicamente lo que produce el pozo, es cambio de nivel. Entonces, para empezar hay que determinar cuál es el área seccional del anular tubería revestidor. El diámetro externo de la tubería, diámetro externo, ahí dice diámetro interno, pero diámetro externo de la tubería, y es el diámetro interno del revestidor. El área seccional sería pi cuarto multiplicado por el diámetro interno del revestidor al cuadrado menos el diámetro externo de la tubería al cuadrado. ¿Ok? Ese resultado me da 70,78 pulgadas. Pulgadas cuadradas, por cierto. En este poteo también. Ahora hay que determinar el coeficiente de almacenamiento C. Como estamos hablando de un cambio de nivel, el coeficiente de almacenamiento ahora es igual al área seccional. Bueno, me está causando problemas algo aquí. Está tapándolo ahí. Okay. Hay que determinar el coeficiente de almacenamiento, que es el área seccional dividida entre la densidad de los fluidos. Algo dice ahí.
C es igual al área seccional. No, el BW se me quedó de la lámina pasada. ¿Ok? Es el área seccional dividido entre la densidad de los fluidos. Entonces, C es igual a ¿quién? A 60/78, que ya lo determiné aquí mismo, que es el área seccional, dividido entre 56, que está en los datos, que es la densidad de los fluidos en el pozo. Eso me da un C de 1,09. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Disculpen, estoy haciendo aquí un pequeño momento con información. ¿Me escuchan? Ok, ya determinado C, podemos empezar a calcular el tiempo para alcanzar el periodo de flujo radial. Básicamente la misma ecuación anterior. Nuevamente aquí no se considera daño. Entonces, pero en este caso, fíjense que el inicio del flujo radial sería 1,53 horas después de iniciada la prueba. Primero, el pozo es bastante somero y el fluido es bastante pesado. O sea, esa es una de las cosas que está haciendo que el tiempo sea tan extenso. Otra de las cosas que reduce ese valor es la alta porosidad y la alta permeabilidad y espesor que tiene la formación. Contribuye a que no sea tanto tiempo. Más bien un tiempo bajo para un pozo de bombeo, perdón. El- Vamos a ver si podemos ver lo del pozo de interferencia, pero ya el tiempo se está terminando. De un pozo productor y un observador existe una separación de 800 pies. Durante una prueba de interferencia, el pozo acumuló 5.750 barriles a una tasa de producción de 450 barriles por día. El diámetro del hoyo del pozo productor es de 12,75 pulgadas y la permeabilidad del yacimiento es de 75 milibares. La viscosidad es de 2,5 centipoise. Factor volumétrico de 1,2 barriles de yacimiento sobre barriles normales. El espesor es de 55 pies. La compresibilidad total es de 6 por 10 a la menos 6 LPC a la menos 1. Y la porosidad 22%. Se estima un daño de 1,6 en la zona alrededor del pozo productor. La presión actual del yacimiento es de 2.600 LPC. Se quiere obtener la presión que alcanza o que ha alcanzado tanto en el pozo productor como en el pozo observador luego de haber producido 5.750 barriles. Normalmente en este tipo de ejercicio hay que determinar primero que nada, estamos pidiendo nada más esto. Pudiera ser también que yo conozca, que quiero saber cuándo, en qué momento alcanzará una presión X. Entonces hay que, en cierta forma, lo que hace es un procedimiento en sentido contrario al que vamos a hacer ahora, o al que van a ver. Entonces, lo primero que se hace aquí es determinar el radio dimensional para el que tanto para el productor como el observador, porque eso es lo que pide el trabajo, el ejemplo.
El primero radio del productor en pies. Tenemos el diámetro del hoyo, que es 9,255. Lo divido entre 2 y entre 12 para llevarlo a pie. Sería 386 pies. El radio dimensional del productor sería RW sobre RW, pero para el pozo observador sería R sobre RW. El radio adimensional. Hay unas variables que vimos por ahí adimensional, que está hablando habla de radio adimensional, habla también de tiempo adimensional y habla de presión adimensional. Básicamente esos tres conceptos se manejan con este tipo de problemas. Entonces, para el productor, el radio adimensional es de 1, pero para el observador es de 2072,5. Ok, entonces, ¿qué tengo que determinar ahora? El tiempo adimensional. TD es igual a 0,0024 por la permeabilidad, por el tiempo en horas, sobre la porosidad, la viscosidad, la compresibilidad total y el radio del pozo al cuadrado. Eso da un valor de 12.400.000 y dele para año. Conocido TD y RD, se puede determinar el valor del coeficiente X, que es igual a RD cuadrado sobre 4 veces TD. Para el pozo productor, X sería igual a 2,0 por 10 a la menos 8, mientras que para el observador sería 0,086. Con estos valores ya se puede ver qué tipo de ecuación puedo utilizar para hallar mi PD, presión adimensional. Para el productor es la aproximación logarítmica, mientras que para el observador es la integral exponencial. Aplicando la ecuación voy a obtener un PD para el productor de 10,2 y para el observador de 0,9802. Conocido el PD, se puede determinar la presión. Vamos a ver, creo que está aquí más o menos despejada. Aquí está despejada la fórmula. La presión de fondo fluyente en cada pozo, tanto el observador como el productor, será igual a la presión de yacimiento, menos el PD que obtuvimos allí, multiplicado por esos valores que están en 141,2 por QO, por factor volumétrico, por la viscosidad, dividido entre permeabilidad por espesor. Eso me daría que para el productor la presión de 2.600 bajaría a 2.131 y para el observador de 2.600 bajaría a 2.555. Para determinar los PD, en el caso de la integral exponencial hay que trabajar con una tablita que es medio complicadona. No que sea para atrás con ella, pero sí para podérsela suministrar. O sea que por lo menos este tipo de pruebas no creo que la podamos trabajar en un evaluativo porque estaba buscando el libro de Freddy Escobar, a ver, pues creo que había visto la tabla de su IDX allí, pero no la conseguí. Entonces, la que tengo es bastante